Nos encontramos ante una época dura en la que los alemanes habían sentido un trato humillante y castigador por parte de Europa con el Tratado de Versalles, el cual dedicaba más de 400 epígrafes a lo que ellos consideraban el hundimiento de Alemania. Este tratado fue el culmen que ahogaba a la población alemana en cuanto a lo que económicamente se refiere, tras la reunificación de Alemania en 1871 y la creación del Segundo Reich y después también de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Esta dura época se caracterizaba por la pobreza y falta de empleos, así como las ganas de venganza que inundaban el territorio alemán, donde los habitantes sentían un profundo odio y tristeza pese a haber salido de la anterior guerra. Con esta situación inestable en la que Alemania se encontraba, los alemanes estaban expectantes y ansiaban un líder para salvar la nación. Así aparece en primeras líneas Adolf Hitler, quien fue un cabo de la Primera Guerra Mundial. Hitler consigue el apoyo de las masas y divulga un mensaje de enalzamiento de la dignidad de la clase obrera y el honor de la nación alemana. Hitler se sitúa como líder del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. En Múnich, el 8 de noviembre de 1923, Hitler surgió tras tratar de dar un golpe de Estado. Tras este acto, Hitler ingresó en la cárcel, aunque más tarde consiguió librarse de esto. El partido nazi consiguió ser una importante fuerza ya en 1929, cuando se convocó a una cantidad superior a las 100.000 personas en Nuremberg. Aunque fue realmente con el crack del 29 y su consecuente crisis alemana cuando este partido político comenzó a crecer de manera desmesurada, declaraban alto y claro a sus enemigos, los judíos y el comunismo. Dada esta situación, llegamos a los orígenes del Tercer Reich, las elecciones de 1932. Estas elecciones no fueron ganadas por el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, pero aquellos afines a este partido organizaron tales revuelos que Hitler fue nombrado canciller por el jefe de Estado Paul von Hindenburg. Por otro lado, crecía otra fuerza en la sociedad, una fuerza a la que Hitler se declaró enemigo, el comunismo. Hitler declaró culpables a los seguidores de este movimiento de un incendio del Reichstag, Parlamento alemán. A partir de este momento, Hitler puso a los comunistas en el punto de mira para él y para todos los seguidores nazis, aunque nunca se supo si los comunistas realmente fueron los culpables de este acto. El 30 de enero de 1933, Hitler consigue la mayoría suficiente para gobernar como líder canciller en unas nuevas elecciones que él mismo convoca. Inmediatamente, Hitler prohíbe la libertad de expresión, reunión y prensa. El 21 de marzo de este mismo año, Hitler proclama el Tercer Reich, cambiando la Constitución de Weimar, que hasta el momento estaba vigente. Para que esto pudiera ocurrir, Hitler arrestó a cientos de enemigos que podían causarle problemas en su camino, parlamentarios comunistas y socialdemócratas. Tras cambiar la Constitución, Hitler crea la ley habilitante, reuniendo el poder en él de forma dictatorial. A partir de este momento, los nazis declaran la guerra antisemita, de manera que divulgan propaganda en contra de estas personas de manera devastadora. Así, las fuerzas comenzaron a arrestar a personas consideradas enemigos del régimen. 100.000 personas habían sido detenidas al finalizar 1933. En este mismo año se crea el campo de concentración del Dachau, comenzando una larga lista de aperturas de estos campos, llegando a ser 1.000 la cifra total. En el año posterior, este régimen se asentó y consiguió más fuerza aún. Grandes masas de alemanes juraban a Hitler obediencia en diversos actos y marchas. Un hecho muy señalado es la Noche de los Cuchillos Largos, a final de junio de 1934, en el que la Gestapo y las SS acabaron con aquella sección del partido que no era tan afín a Hitler como se deseaba. También se acabó con muchos de aquellos que se consideraban una amenaza para el poder supremo de Hitler. A mediados de este mismo año y tras la muerte del presidente Hindenburg, Hitler se declara presidente de la República, el único liderazgo que separaba a Hitler del poder absoluto.
También a mediados de este año se utilizó la propaganda para divulgar la ideología nazi de una forma específica. Se grabó la película El triunfo de la voluntad, de obligada visión en colegios y que adoctrinaba de una manera descomunal a la sociedad. En septiembre de 1935 se culmina la declaración contra judíos, prohibiéndose toda relación con ellos en las leyes de Nuremberg. En los años 1934 y 1935 se consiguió que las fábricas tuvieran una ocupación máxima de trabajadores, consiguiendo el apoyo de la clase obrera para el partido nazi. El Sarre se unió al Tercer Reich a principios de 1935 y a principios de 1936 el ejército invadió Renania, expandiéndose cada vez más. La revista Time consideró a Hitler hombre del año, y en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 Alemania mostró una falsa imagen de tolerancia hacia los demás países, lo cual supuso un gran impulso para Alemania en el extranjero. Este mismo año se consolidaron las juventudes hitlerianas, a las que todos los niños deberían unirse al pasar los 10 años de edad. De esta manera se les adoctrinaba. Entre todo esto, Alemania se ganaba el respeto del exterior y se recuperaba totalmente de las crisis anteriores a esta época. Hitler ya había acabado con su objetivo en Alemania. Todo estaba bajo control. Era el momento de expandir la sociedad de Alemania fuera de las fronteras del país. Austria fue anexionada en marzo de 1938, sin poner ningún impedimento. Esto supuso el gran crecimiento del Tercer Reich, con la adhesión de 5 millones de austríacos. Este hecho no era legítimo según el Tratado de Versalles, pero debido a que los países extranjeros recordaban la fatídica anterior guerra y sus consecuencias, decidieron no tomar cartas en el asunto, a pesar de que Alemania se preparaba para una guerra abierta. Llegados a este punto, nos encontramos con un hecho atroz en esta historia, la Noche de los Cristales Rotos, en noviembre de 1938. Diversos integrantes de las juventudes hitlerianas, la SA y las SS, dieron lugar a una caza de judíos en Alemania y Austria. En este acto se incendiaron casi 1000 sinagogas, se asesinaron a 91 judíos y se pudieron presenciar linchamientos en las calles. Viena fue una de las ciudades peor paradas en este acto. Hitler continuó con la expansión y convirtió a Checoslovaquia en su objetivo. El canciller decidió invadir los Sudetes. Checoslovaquia tenía una alianza con la URSS y Francia, pero como éstas no estaban a favor de una nueva guerra, Checoslovaquia no puso mayor impedimento para ser invadida. Tras 5 meses, este país había sido invadido por Alemania en su totalidad sin gran oposición. También Eslovaquia se rindió ante Alemania, mientras que los germanos enviaron a la Legión Cóndor a España para ayudar a Francisco Franco en la guerra civil que se vivía en España, violándose así el Pacto Internacional de No Intervención. El último acto de Hitler antes de proclamarse la Segunda Guerra Mundial fue expandirse hacia el corredor de Danzig, para acabar con los polacos y así conseguir la revancha del Tratado de Versalles. Tras esto, las potencias democráticas se impusieron. Así, el Tercer Reich se tambaleó, junto con la dignidad y calidad de vida que habían conseguido a cambio de un alto precio.